Ya, entonces, bueno, la clase de la semana pasada nosotros partimos viendo alcoholes y fenoles, ¿cierto? Bueno, dimos algunas características, ¿cierto? De los alcoholes que contienen un grupo OH unido a un carbono sp3, ¿cierto? Cuando están unidos a un carbono sp2 y un anillo bencénico se llaman fenoles. Dijimos que son solventes algunos, los más famosos son el metanol, el etanol, ¿cierto? También analizamos los enoles que yo les comentaba y les recordaba que lo vimos cuando analizamos hidrataciones de alquinos, ¿cierto? Ahí está una imagen que habíamos presentado de los distintos tipos de alcoholes, ¿cierto? Los alcoholes comunes y corrientes, los fenoles, los enoles, que acuérdense que ellos tautomerizaban a una forma ceto. Vimos rápidamente, bueno, describimos que existen alcoholes primarios, ¿cierto? Es decir, el carbono, y esto es importante, acuérdense, el carbono que está unido al OH tiene solamente un sustituyente y tiene dos hidrógenos, ese se llama el carbono primario, ese es un alcohol primario. Cuando ese carbono tiene dos grupos, ¿ya? Alquilos acá, solamente un hidrógeno, este va a ser un alcohol secundario. Cuando no tiene, va a ser terciario. Esto es importante porque después cuando vamos a analizar las oxidaciones de los alcoholes, vamos a ver que en la medida en que tengan más hidrógenos, más veces se va a poder oxidar el alcohol. Por ejemplo, este se podría oxidar dos veces, este solamente una y este ninguna. Es decir, yo no puedo oxidar un alcohol terciario. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver hoy día, oxidaciones de alcohol dentro de las cosas que vamos, ¿ok? Bueno, hablamos también de la nomenclatura, ¿cierto? Acuérdense que la cadena más larga que contiene el grupo OH es la cadena principal, ¿no? Vimos algunas propiedades de los alcoholes, acuérdense que el oxígeno tiene una hibridación sp3, por lo tanto es angular, tiene dos pares de electrones, ¿cierto? De no enlace, pueden formar puentes de hidrógeno, por eso en el fondo ellos tienen puntos de ebullición mucho mayores a los alcanos, alquinos, haluros de alquilo, incluso si nosotros veíamos incluso hasta em, los compuestos carbonílicos como acá, ¿ya? Este es un aldehído, sin embargo los puntos de ebullición de los alcoholes de peso molecular similar, ¿cierto? Son mucho más altos debido a los puentes de hidrógeno, ¿ya? Que eso lo veíamos, ¿dónde estaba? Acá, los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Esta interacción es muy fuerte, por lo tanto requiere mucho más energía para poder romperla y pasar a esta molécula a fase gas, ¿ok? Bueno, habíamos hablado también de la solubilidad y ahí acuérdense que introdujimos el concepto de que en una molécula tenemos zonas polares y apolares, ¿ya? O hidrofílica y hidrofóbica, ¿ya? Claramente el grupo OH es una zona hidrofílica, afín al agua, y por lo tanto ella se puede mezclar perfectamente con el agua porque forman puentes de hidrógeno. Pero las cadenas alquílicas, ya ellas son apolar y por lo tanto esas no se mezclan con el agua. Entonces, decíamos que en la medida en que en la cadena de este compuesto empieza a aumentar, esa zona hidrofóbica tiene más peso dentro de las propiedades y, por ejemplo, nosotros observamos que la solubilidad de los alcoholes a medida que va creciendo la cadena empieza a disminuir. Eso es lo que habíamos conversado la otra vez, ¿ya? Eh, bueno, justamente ese cambio de polaridad dentro de la molécula como un todo lo podemos hacer, por ejemplo, en el caso de una molécula que tiene una solubilidad mucho mayor, ¿cierto? La podemos ir disminuyendo en agua, obviamente, solubilidad en agua me refiero, la podemos ir disminuyendo si nosotros colocamos cadenas hidrofóbicas acá. ¿Ya? Y aquí hablamos del caso de este resorcinol, que en el fondo permite que estos compuestos, al ser más hidrofóbicos, penetren las paredes de alguna célula, ¿cierto? Mucho más fácil, ¿ya? Por lo tanto, aquí se veía cómo se incrementaba en este ejemplo el efecto antibacterial de un compuesto, ¿ya? Hablamos también, acuérdense, de las propiedades ácido y base. Recuerden que los alcoholes son ácidos débiles y bases débiles, ¿ya?
Y también nosotros discutimos bastante sobre el efecto tanto de la estructura como de los sustituyentes que tienen los alcoholes en la acidez. Y decíamos que, por ejemplo, alcoholes que son muy voluminosos, es decir, que tienen grupos muy grandotes, son menos ácidos, porque justamente el solvente estabiliza poco a el anión eh, alcóxido que se va a formar. ¿Ya? En cambio, los alcoholes menos impedidos, por ejemplo, el metanol, si yo comparo acá el metanol con el terbutanol, el terbutóxido, perdón, este ion metóxido va a ser mucho mejor solvatado, estas interacciones van a estabilizar este oxígeno y por lo tanto, si nosotros vemos, el metanol es mucho más ácido que el terbutóxido, que el terbutanol, ¿ya? El- Fíjense que aquí hay un aumento en la solubilidad porque en el fondo este es una cadena lineal, aquí es son tres grupos metilos y lo hace muy impedido estéricamente, ¿ya? Después también hablamos que habían efectos inductivos que estabilizaban la carga que tenía el oxígeno cuando él perdía el protón, ¿cierto? Y se veía, fíjense ustedes acá, eh, la comparación entre el terbutóxido y este terbutóxido, pero que está sustituido con grupos flúor, ¿ya? Estos flúor lo que hacen es atraer, ¿cierto? Por inducción, como son grupos muy electronegativos, esa carga del oxígeno, ¿cierto? Y por lo tanto estabilizan mucho, 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 mucho ese par de electrones extra que adquirió el oxígeno, ¿ya? Y fíjense, el pKa es 5,4 comparado con 18, se aumentó. De hecho, si nosotros lo vemos, está mucho más ácido que el paranitrofenol, incluso, ¿se fijan? Era 5,4. Entonces, el efecto inductivo es importante también. Ahora, yo les comentaba de que el efecto inductivo, ¿dónde está esto? Que el efecto inductivo opera muy bien cuando está cerca, pero en la medida en que yo me alejo, es decir, imaginemos que esto hubiese sido una cadena así, carbono, oxígeno, y aquí, no sé, una cadena como de 5 o 6 átomos de carbono, así grandota, ¿ya? Y aquí estuvieran los flúor. La verdad es que estos flúor no hubiesen tenido ningún efecto sobre el oxígeno. ¿Por qué? Porque estos efectos inductivos dependen de la distancia y por lo tanto a medida que yo me voy alejando del centro donde yo voy a generar la inducción, ¿cierto? En el fondo esa se va perdiendo, se va diluyendo a medida que yo me voy alejando, ¿ok? Eso también lo habíamos discutido en la clase anterior, ¿ok? Bueno, otra cosa que analizamos, acuérdense, es que cuando nosotros teníamos la necesidad de tener el alcóxido, pero completamente, ¿ya? Porque por ejemplo queríamos hacer una reacción de eliminación y necesitábamos una base fuerte, o si necesitamos un nucleófilo fuerte y en gran cantidad porque queremos hacer una reacción SN2, ¿se acuerdan que la concentración del nucleófilo es muy importante tanto en la E2 como en la SN2? Bueno, ¿cómo lo hacemos si estos son ácidos débiles? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces ahí decíamos que existen métodos donde yo puedo transformar todo el alcohol en su alcóxido a través del uso de metales alcalinos, por ejemplo, litio, potasio, hidruros, anhiduros de sodio, o estos que aquí se llaman reactivos de Grignard. De ahí con eso yo transformo completamente el alcohol en el alcóxido. Entonces, eso es una manera como yo puedo transformar eso, salvando el problema de que ellos son ácidos eh, débiles. Por lo tanto, ellos no tienen mucha tendencia a desprotonarse. ¿Okay? Bueno, hablamos también de la acidez del fenol y decíamos que en general, bueno, que los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes de cadena alquílica acá, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque en el fondo el fenol, cuando él pierde el protón, ese par de electrones se puede estabilizar en el anillo, ¿ya? Y por lo tanto eso lo hace un anión estable, ¿ya? Sin embargo, grupos presentes en el anillo afectan esa capacidad que tiene ese par de electrones en estabilizarse.
Cuando yo tengo grupos atractores, es mucho más fácil para el oxígeno deslocalizar ese par de electrones dentro del anillo y por lo tanto la acidez aumenta. Y por el contrario, cuando yo tengo grupos dadores de electrones, por ejemplo, yo tuviera esto de aquí, ahí, o menos, y tengo el NH2, que es un dador de electrones. Como este da electrones, genera una zona rica en electrones acá y por lo tanto los pares de electrones y el oxígeno ya no se sienten muy atraídos a irse a el anillo. Por lo tanto, esto desestabiliza, disminuye en el fondo la acidez del fenol porque desestabiliza la base conjugada, el fenóxido. ¿Mm? Eso también lo discutimos en la clase pasada. ¿Ok? Hablamos de los estados de oxidación, acuérdense, ya también. Rápidamente, mientras más grupos que son más electronegativos que el carbono, decimos que se oxida. Por ejemplo, aquí no está oxidado, sería menos 1, menos 1, menos 1, ¿cierto? Menos 4 en total. Aquí sería menos 1, menos 1, menos 1, más 1, por eso es menos 2. Aquí 0, menos 1, menos 1, más 1, más 1. ¿Se fijan? Contamos en el fondo los enlaces carbono con el elemento que sea más o menos electronegativo. Cuando son menos es menos 1 y cuando es más electronegativo es más 1. ¿Ya? Por ejemplo, el CO2 es el más oxidado, el carbono que está más oxidado. ¿Ok? Bueno, y con esto ya la otra vez terminamos casi la clase, ¿cierto? Hablamos sobre las distintas formas de cómo yo preparo alcoholes. Recordamos las hidrataciones. Hidrataciones antimarcóvnicos, hidrataciones marcóvnicos, ¿cierto? La generación de dioles a través del óxido de osmio, acuérdense, que generaba el producto cis. Cuando yo hidrolizo, ¿cierto? Un epóxido, genero el diol, pero en trans, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle mañana cuando veamos éteres, epóxidos, y ahí vamos a ver los mecanismos y todo, pero eso también es, lo discutimos brevemente en la clase anterior, ¿cierto? Y hasta aquí llegamos que eran las reducciones, ¿ya? Las reducciones, decíamos que justamente, fíjense, nosotros estamos agregando un hidrógeno acá y eliminando enlaces con un átomo más electronegativo. Fíjense que aquí hay dos enlaces con el oxígeno, en cambio aquí hay uno y se forma un enlace con un hidrógeno. Por eso en el fondo estamos generando una reducción de este compuesto, del carbonilo, lo estamos reduciendo, ¿ya? Y en esa reducción lo que nosotros estamos haciendo es formando un alcohol. Entonces este es una manera de cómo yo puedo sintetizar alcoholes, ¿te fijan? Y vimos que estos agentes reductores podrían ser de dos tipos: el boro hidruro de sodio, ¿cierto? Y el hidruro de aluminio litio. Y decíamos que ambos son reductores, pero de distinta potencia, por decirlo de alguna manera. El hidruro de aluminio litio es un reductor mucho más poderoso, ¿ya? Es menos específico y lo más complicado es que es muy reactivo con el agua. Por lo tanto, cuando de un punto de vista experimental, cuando yo voy a trabajar, tengo que asegurarme de que todo el material esté muy seco, sin ningún poquito ni traza de vapor de agua siquiera, ¿ya? Porque una vez que tenga un poquito de agua, este se destruye y por lo tanto ya deja de ser útil para actuar como reductor. No así el boro hidruro de sodio, que no es tan sensible a la humedad, ¿ya? Pero no es tan poderoso, ¿ya? No es tan poderoso, ¿ya? Por lo tanto, en algunos casos necesito sí o sí utilizar este de aquí y con todas las cuidados que tengo que tener, porque igual este es bastante inflamable. Bueno, entonces, las reducciones decíamos, ¿cierto? Cuando yo tengo un aldehído y yo genero una reducción, voy a generar un alcohol primario, porque fíjense, estoy generando, tengo un solo grupo R y estoy generando el carbono, este de aquí tiene dos hidrógenos, por eso en el fondo una reacción a un alcohol primario. Y cuando yo tengo una acetona y genero una reducción, voy a generar un alcohol secundario.
Entonces, de los aldehídos obtengo alcoholes primarios y de la acetona obtengo alcoholes secundarios, ¿ya? Por ahí veíamos algunos ejemplos, ¿cierto? Lo que decíamos. Y la otra manera también de que cómo se puede reducir estos carbonilos es a través de hidrogenaciones, ¿ya? Hidrógeno con platino, ¿ya? Con los catalizados de platino. Sin embargo, este enlace es muy fuerte comparado con este, por lo tanto, el problema surge cuando yo quiero reducir solamente el carbonilo y este no lo quiero tocar, ¿ya? Porque como la exigencia o en el fondo las condiciones experimentales son muy fuertes, este sí o sí se va a reducir. O sea, se van a reducir los dos. Y si yo quiero mantener este y este reducirlo, este método no me sirve. Si yo quiero reducir todo, fantástico, puedo utilizar esto. Pero si yo quiero mantener el doble enlace, no me sirve, ¿ya? Porque en el fondo, en el proceso también se va a reducir. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, utilizando justamente estos reductores, hidruro de aluminio litio, ¿ya? Porque ellos solamente atacan el boro hidruro, el boro hidruro de sodio también, porque solamente me va a reducir el carbonilo, pero no el doble enlace, ¿ya? Bueno, lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Que eh, lo que habíamos visto recién, perdón, era reducciones de aldehídos o cetonas, ¿ya? En ese caso nosotros podríamos utilizar cualquiera de ellos, ¿ya? Para el aldehído o la cetona podríamos utilizar borohidruro de sodio o hidruro de aluminio litio y funcionan bien ambos, ¿ya? Sin embargo, hay compuestos donde yo necesito utilizar justamente el reductor que es más fuerte, el hidruro de aluminio litio. Y estos compuestos son ácidos carboxílicos, que también se pueden reducir, o los ésteres. ¿Ya? Los ésteres, que son esta estructura de acá, un carbonilo con un OH3, ¿ya? Estos de aquí también se pueden reducir, pero yo necesito un reductor mucho más poderoso, ¿ya? Y en este caso necesitamos utilizar sí o sí hidruro de aluminio litio. No me sirve el boro hidruro de sodio porque no es efectivo, no es tan poderoso, ¿ya? Por eso le decía que hay una diferencia entre este y este, ¿ya? Cuando estoy usando aldehído o cetona, cualquiera de los dos me sirve, pero cuando quiero reducir ácidos carboxílicos o ésteres, necesito utilizar solamente este de aquí, ¿ok? ¿Ya? Y en este caso, fíjense, lo que nosotros hacemos es perdemos este carbonilo, ¿ya? Y generamos este alcohol primario, ¿ya? Mantenemos, fíjense que aquí mantenemos el número de carbonos, pero fíjense que aquí, ¿ya? Cuando nosotros hacemos la reducción de un éster, fíjense que en el fondo lo que ocurre es que se rompe esta molécula, ¿ya? Y generamos dos alcoholes, ¿ya? Un alcohol viene desde la mitad del carbonilo hacia allá y el otro donde está el grupo metóxido este de aquí. Fíjense, entonces voy a tener este alcohol y voy a generar este alcohol, que aquí está, ¿se fijan? Ahí hay uno, que sería esta parte, y aquí está el otro, que sería esta otra parte. Entonces, cuando yo genero una reducción de un éster, voy a generar dos alcoholes. Cuando genero la reducción de un ácido carboxílico, genero solamente un alcohol. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, y esto sí era lo que habíamos quedado, que lo íbamos a ver hoy. ¿Ya? Esto no lo vimos en la clase anterior, que tiene que ver justamente con el uso de reactivos de Grignard en la generación de alcoholes. ¿Ya? Bueno, primero vamos a analizar qué es lo que es un reactivo de Grignard. Bueno, un reactivo de Grignard es un compuesto organometálico. ¿Ya? Es decir, fíjense ustedes, es un compuesto orgánico, ¿ya? Este haluro de alquilo, que yo lo voy a mezclar y voy a hacer una reacción con este metal. Por eso se llaman compuestos organometálicos, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir cuando se juntan estos dos? Bueno, se va a generar un reactivo donde, fíjense ustedes, el carbonil, o sea, perdón, el grupo R, este alquilo de acá, se va a unir a través del magnesio, ¿ya? Y este magnesio va a estar unido al halógeno, ¿ok? Ahora, este enlace está muy polarizado, muy polarizado. Recuerden ustedes que si nosotros vemos acá,
Aquí voy a dibujar una pequeña tablita, así, ¿ya? Ya, por acá nosotros tenemos, ¿cierto? Por acá está el magnesio, ¿cierto? Como en el grupo 2, ¿ya? Y los carbonos están por acá. La diferencia de electronegatividad que existe entre ellos dos es muy grande, es muy grande. Por lo tanto, este enlace es muy polarizado. Este es un elemento muy electropositivo, tiene mucha tendencia a donar los electrones y este tiene mucha tendencia a aceptarlos comparativamente. Por lo tanto, aquí el enlace está muy polarizado hacia el carbono, ¿ya? Generando casi un carbanión, un carbono aniónico, ¿se fijan? En general, bueno, en algunos libros lo ponen como que está eh, mm, como un carbanión, otros lo ponen como que está un enlace muy polarizado. Yo en general lo tomo como un enlace muy polarizado, ¿ya? Sin ser carbanión todavía. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que este es un nucleófilo, se transforma en un nucleófilo muy poderoso, ¿ya? Por lo tanto, va a atacar fácilmente a este carbono que es electrófilo. Acuérdense ustedes siempre que los carbonilos, ¿cierto? Lo podemos tener estas dos estructuras resonantes, donde aquí nosotros nos queda súper claro por qué este carbono de aquí es deficiente en electrones, ¿cierto? Porque en el fondo el oxígeno es el que se está llevando ese par de electrones, ¿se fijan? Y queda esa carga aquí. ¿Ya? Por lo tanto, este carbono es muy deficiente en electrones. Y por lo tanto, es susceptible a ser atacado por este carbono de acá. ¿Se fijan? Ahora, bueno, como este es un nucleófilo muy fuerte, también actúa como una base muy fuerte, muy fuerte. O sea, puede ser base o nucleófilo fuerte, ¿ya? Por lo tanto, fíjense ustedes que las reacciones de estos compuestos organometálicos, de estos reactivos de Grignard, tienen que ser, igual que en el caso de los hidruros aluminio-litio, exentas de humedad. No puede haber humedad. ¿Por qué? Porque se destruyen, ¿ya? Cuando existe agua, si yo tengo aquí el carbonilo, si yo tengo acá el reactivo de Grignard, RMG, X, bueno, X en general es cloro, bromo, yodo, no, vamos a suponer que es bromo acá. Si yo tengo aquí un carbonilo, ¿ya? Y yo tengo agua juntos, ¿no? Supongamos que este no está bien seco y en el fondo hay humedad y agua en el sistema, este grupo R lo que va a hacer es atacar al protón, ¿ah? Va a actuar como una base y vamos a generar un alcano, ¿ya? RH, y vamos a generar un OH-. Eso es lo que va a ocurrir y nunca va a atacar al carbono. ¿Fijan? Porque el agua va a tener más tendencia a reaccionar con este reactivo de Grignard. Y por lo tanto, fíjense ustedes qué ocurrió. El reactivo de Grignard se destruyó. Ya no va a atacar al carbonilo, sino que en el fondo se generó el alcano, ¿cierto? Una base fuerte como es el OH y el carbonilo quedó intacto. Entonces, por eso siempre no podemos tener humedad dentro de este tipo de reacciones. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes que aquí se genera la reacción en dos pasos. ¿Y por qué dos pasos? Bueno, porque primero lo que va a ocurrir es que el reactivo de Grignard va a atacar, ¿cierto?, al carbono del carbonilo. Vamos a generar un alcóxido. Esta es la etapa 1. ¿Ya? Y la etapa 2, fíjense ustedes, es justamente agregar un ácido inorgánico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ¿ya? Para poder generar el alcohol. ¿Por qué? Porque lo que generamos, el producto intermedio que se genera es el alcóxido. ¿Se fijan? Es un alcóxido. Y en la etapa 2 generamos el alcohol. Entonces siempre es importante destacar que esto se hace en dos etapas. Si alguien coloca esto, RGMGX y H3 o más, en estricto rigor esto está malo, ¿ya?
sino coloca que hay un paso 1 y un paso 2 y lo coloca todo como junto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? En que aquí yo estoy diciendo que estoy agregando al mismo tiempo el reactivo de Grignard con el ácido. ¿Se fijan? Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que estoy agregando primero el reactivo de Grignard y en una segunda etapa estoy agregando el ácido. ¿Se fijan la diferencia de lo que implica poner esos numeritos 1 y 2? Aquí es lo único que están diciendo es que ustedes están agregando todo al mismo tiempo. Y eso estaría mal por lo que les expliqué acá recién. ¿Se fijan? Entonces, cuidado con esos detalles. ¿Ya? Cuidado con esos detalles. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto?, de reacciones de Grignard con compuestos carbonilos. Fíjense que aquí yo tengo el formaldehído y generamos, por ejemplo, este de aquí es el ciclohexil, el bromuro de ciclohexil magnesio, ¿cierto? Y formamos este ciclohexil metanol. Ahora, fíjense ustedes un detalle. 6 átomos de carbono, aquí tengo uno. El producto, como es la suma de ambos, va a ser un producto que tiene más carbonos que cada uno de los reactivos por separado. ¿Cuál es la gracia de la reacción de Grignard? Que me permite aumentar los átomos de carbono dentro de la estructura. ¿Se fijan? Aquí tengo 6, aquí tengo 1. El producto tiene 7. ¿Se fijan? Los juntamos. Lo mismo acá, tengo 6. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, el compuesto final va a ser un compuesto de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, como sumamos los dos, es un alcohol mucho más grande, más complejo. ¿Se fijan? ¿Cuál era la diferencia con las reducciones con hidruros? Que el número de carbonos se mantenía. ¿Se fijan? Miren, aquí. Las reacciones con hidruro, fíjense ustedes, ya sea con el borohidruro de sodio o con el hidruro de aluminio litio, con cualquiera de los dos, fíjense, el número de carbonos se mantiene. No ha variado. ¿Por qué? Porque solamente introduje un hidrógeno. Lo mismo acá, introduje un hidrógeno. Pero cuando yo estoy usando la reacción de Grignard, yo estoy agregando un grupo alquilo. ¿Se fijan? Por lo tanto, el producto final va a ser un producto mucho más complejo. ¿Fijan? Eso es importante, que lo tengan súper en cuenta. Y fíjense siempre 1, 2, 1, 2, ¿por qué? Porque estamos generando, ¿cierto?, la reacción de Grignard en dos etapas, ¿ya? El éter es solamente el solvente, nada más. Por eso dice la mezcla en éter, por el fondo esta mezcla en éter, nada más, ¿ya? Eso es lo que significa esto. Ahora, los reactivos de Grignard, como son tan fuertes, ¿sí?, igual pueden reaccionar con ésteres, ¿ya? Igual que en el caso de los hidruros aluminio-litio, que también podían reducir ésteres, el reactivo de Grignard también puede reducir un éster. Y aquí, igual que en el caso anterior, vamos a generar dos alcoholes, pero fíjense, el alcohol en el carbonilo, en ese carbonilo, se van a generar dos adiciones de reactivo de Grignard. Por eso en el fondo aquí tenemos un 2. Significa que yo utilicé 2 moles o 2 equivalentes del reactivo de Grignard. ¿Se fijan? Entonces, no está el mecanismo, pero lo hacemos al tiro. Vamos a suponer que aquí yo tengo el R carbonilo o R' para hacerlo distinto. Y aquí vamos a suponer que tengo el reactivo de Grignard. R', ¿cierto? MgBr. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, este de aquí, ¿cierto?, ataca al carbonilo. Siempre vamos a generar, fíjense ustedes, en ambos casos, este intermediario tetraédrico, ¿ya? Por lo tanto, va a quedar R, carbono o menos, R'' o R'. ¿Se fijan? Bueno, ahí estamos. Pero nuevamente puede ingresar otro reactivo de Grignard. Fíjense que este carbono sigue siendo electrofílico, tiene este otro oxígeno, por lo tanto es deficiente en electrones, o sea, está bastante polarizado estos enlaces, y por lo tanto puede entrar otro reactivo de Grignard. R', MgBr, ¿cierto? Ataca acá
¿cierto? Y es una reacción donde este ataca y este se va también inmediatamente. ¿Ya? Es una reacción simultánea, es decir, va atacando y va saliendo. ¿Ya? Y generamos R, ¿cierto? Carbono o menos R'', R''. ¿Se fijan? Y de ahí viene la etapa 2, donde yo acidifico, ¿cierto? Y genero el alcohol. ¿Se fijan? Así funciona. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, hasta el momento. ¿No? Ok. Bien. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos reacciones de Grignard. Bueno, como yo les decía recién, ¿cierto? Cuando yo Profe, tengo agua, ¿sí? profe, disculpe, yo no entendí eso de R' y R''. Ah, ya. Lo que pasa es que estos son grupos. Por ejemplo, este de acá podría ser el R. ¿Se fija? Este de aquí podría ser el R'. Y este de acá sería el R''. A eso se refiere. No sé si se te aclara, digamos. Ah, gracias. Son los distintos grupos alquilos que están acompañando aquí a la molécula. Es para diferenciarlo. Por eso le puse R', R''. Es para diferenciarlo. ¿Ya? Para que no queden como que fueran el mismo, digamos. Es solo para eso. Ya, entonces, ya, yo le había dicho recién, ¿cierto? Que cuando yo tengo un reactivo Grignard y hay presencia de agua, el reactivo Grignard se descompone, ¿cierto? Y generamos un alcano. Bueno, eso no ocurre solamente con el agua, sino que con cualquier hidrógeno que sea acídico, ¿ya? Por lo tanto, fíjense ustedes, todas estas moléculas que tienen OH, si bien es un ácido débil, pero es un ácido NH, CH, CO, además con este aquí, que es un ácido mucho más fuerte que cualquiera de estos de aquí. Todos estos de aquí, si yo tengo una molécula, ¿ya? Y tiene estos grupos, ¿ya? OH, NH, CH, COH, ¿ya? Una molécula así de este tipo no puede formar un reactivo de Grignard. Es decir, no se puede formar, si yo no puede formar este MgBr, ¿cierto? Perdón, me equivoqué yo. No puede formar, ¿cierto? Este compuesto RMgBr FG, ¿ya? No puede formarse este compuesto de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la presencia de estos grupos lo que hace es que eh, los protones que están acá van a reaccionar inmediatamente con este carbono de aquí, ¿ya? Y por lo tanto van a inutilizar el reactivo de Grignard, ¿ok? Porque como son protones ácidos, esos protones también va a haber un pequeño equilibrio y van a reaccionar inmediatamente con este grupo de acá. ¿Fijan? Por lo tanto, no pueden existir este tipo de moléculas dentro del sistema, ¿ya? Para poder formar el reactivo de Grignard, ¿ya? Sí pueden estar estos de aquí, porque estos hidrógenos de aquí no son acídicos. Un hidrógeno de un aldehído no es ácido, por lo tanto sí pueden estar estos de aquí. Fijan, SFG podría ser SS y tener aquí un grupo, el, el grupo halógeno para poder formar. Recuerden que la reacción de Grignard se forma cuando yo tengo un halogenuro de alquilo más un magnesio. Ahí se forma el eh, RMgBr, se fue aquí el reactivo de Grignard, ¿ya? Bueno, X en el fondo, ya, lo voy a dejar acá. Generalmente el reactivo de Grignard se usa bastante el bromo, por eso siempre como que ya lo tengo ya como incorporado el bromo, pero es X, ¿ya? Bueno, entonces, el punto está en que si este de aquí, este de aquí, tiene alguno de estos grupos, esa reacción no va a ocurrir, ¿ya? Pero si tiene estos grupos de aquí, esa reacción sí puede ocurrir, ¿ok? Ojo con eso. Después vamos a analizar que hay maneras como yo puedo
inactivar estos grupos para poder formar el reactivo Grignard y después, una vez que ya se hace la reacción, ahí yo los puedo liberar y puedo tener, digamos, recuperar estos grupos de aquí. Y lo vamos a ver más, un rato más. Ok, fíjense ustedes, otro tema importante con las reacciones de Grignard, que yo puedo tener más de una ruta para poder hacer un reactivo Grignard. ¿Ya? Fíjense que este es el alcohol que yo quiero formar. ¿Ya? ¿Se fijan? Este es el alcohol que yo quiero formar. El 2-fenil-2-propanol. ¿Ya? Acá está. Y yo tengo dos formas de cómo puedo generar este alcohol. Primero, utilizando acetofenona y bromuro de metilmagnesio. Este metilo de aquí va a reaccionar con el carbonilo y vamos a generar este compuesto. O al revés, fíjense ustedes. Utilizo la acetona y voy a generar el bromuro de fenilmagnesio. Y es este fenilo el que va a atacar al carbono carbonílico y generamos el alcohol. ¿Se fijan? Tengo dos maneras. ¿Cómo yo puedo darme cuenta cuando analizo el alcohol? Es muy simple, fíjense. El oxígeno del alcohol inicialmente era el carbonilo, ¿ok? Era el carbonilo, es decir, aquí estaba el carbonilo. Aquí estaba el carbonilo inicialmente, en cualquiera de las dos rutas, digamos, ¿ya? Aquí estaba el carbonilo. Entonces, ¿qué hago yo? Veo las opciones. Miren, tengo esa opción. Ahí, ¿se fijan? Ahí hay una. O la otra es, a ver si puedo cambiar de color. Vamos a poner acá. O esta, fíjense. Tengo el carbonilo. Y ahí tengo la otra. Entonces, ahí tengo esa de acá. Y aquí tengo esa de acá. ¿Fijan? Así es como yo lo puedo analizar. Veamos otro ejemplo. ¿No? No. Perdón. El rojo. Ya. Veamos otro ejemplo. A ver. CH3, carbonilo. Perdón. OH, aquí sí. CH2, CH3. Y aquí un fenilo. Vamos a hacerlo ya. Un fenilo. Ya, ahí está. Ya. Ya, entonces tengo este alcohol. Fíjense ustedes. Aquí voy a tener tres rutas posibles. ¿Ah? Vamos a descubrirlas al tiro. La primera, fíjense, bueno, nuevamente, ubicamos dónde iba el carbonilo. Entonces este carbonilo iba acá, ¿cierto? De cualquiera de las tres rutas, el carbonilo iba acá, siempre. Entonces tengo esta combinación. Entonces voy viendo los sustituyentes que tengo en torno a ese carbono. Es lo único que estoy haciendo. Este de aquí, fíjense. Es decir, CH3, carbonilo y el fenilo, ¿cierto? Ahí tengo uno. Por lo tanto, este de aquí va a ser el haluro de alquilo o el reactivo de Grignard. Fija, más CH3, CH2, MgBr. Ahí está, tengo ese. Podemos encontrar otro. Vamos a dejar aquí con ya este morado. Ya fíjense. Tengo el carbonilo, podría juntar S y S. Es decir, ahí, ahí. Por lo tanto, la otra opción es que tenga el carbonilo, ¿cierto? El grupo fenilo y aquí CH2, CH3. Por lo tanto, el que me queda como reactivo Grignard va a ser este, más CH3 MgBr. Y tengo una tercera alternativa, que es esta.
A ver, con negro, no, a ver, con este verde. Porque es este, fíjense, tengo el carbonilo, estos dos. Es decir, ahí. Y este va a quedar como el aluro, es el aluro alquilado. ¿Se fijan? Voy a tener CH3, carbono, CH2, CH3, y el otro va a ser, ¿cierto? Más fenil, una H, fenil, MgBr. Ahí está el reactor de Grignard y ahí está el otro carbono. ¿Se fijan? Así como yo voy descubriendo cuáles son las posibles formas de cómo yo voy a formar un alcohol a través de la reacción de Grignard. Fijan, tengo que ir analizando desde el carbonilo, viendo los grupos que están unidos a este carbono, todas las posibles combinaciones que existen. ¿Ya? Fíjense que cuando yo tengo tres grupos diferentes, voy a tener tres formas de hacerlo. Si yo tengo dos grupos diferentes, porque en el fondo estos dos metilos son iguales, voy a tener solamente dos formas como lo voy a hacer. ¿Ok? Bien. No sé si hay dudas. ¿No? Bien. Seguimos. Ok, bueno. Vamos a seguir analizando los distintos tipos de reacciones que tienen los alcoholes ahora. Ya nosotros hemos visto ahora, fíjense, reacciones para formar alcoholes, pero vamos a ver qué reacciones existen de los alcoholes, ¿ya? Y que en el fondo van a ser las opuestas, es decir, oxidaciones. ¿Ya? Bueno, una que ustedes ya conocen, ¿ya? Son las reacciones de sustitución, es decir, donde este alcohol, nosotros este grupo OH lo podíamos cambiar por algún haluro, por ejemplo. ¿Ya? Ahí teníamos una reacción, fíjense, este es un alcohol terciario, eh, y lo podíamos cambiar por cloro o bromo, haciéndolo reaccionar con cloruro de hidrógeno o el ácido bromídrico, ácido clorhídrico, ¿cierto? Se protonaba esto, salía, se generaba el carbocatión, ¿cierto? Y venía el carbono, o sea, el cloro o el bromo, ¿cierto? Y generaba el ataque, ¿cierto? Nucleofílico desde este nucleófilo al carbono del carbocatión, ¿ya? Y generamos aquí la sustitución, ¿ok? Esto de aquí funciona muy bien para alcoholes terciarios, porque en el fondo el carbocatión que yo voy a formar es estable y por lo tanto es una reacción viable. Pero nosotros sabíamos que los carbocationes primarios o terciarios no se forman, son muy inestables. ¿Ya? O sea, los secundarios sí se pueden formar, pero igual cuesta. Pero los primarios, bajo ningún punto de vista, digamos, carbocatión primario no se va a formar. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos generar reacciones de sustitución en este tipo de alcohol de una manera viable? Bueno, entonces ahí ya no utilizamos, ¿cierto?, este mecanismo, sino que vamos a utilizar estos de aquí. Estas sustituciones se pueden hacer a través de dos compuestos. Cloruro de tionilo, que en el fondo es así. Tengo un azufre. Cloro, cloro. Es el cloruro de tionilo, este de aquí, ¿ya? O el tribromuro de fósforo. En el fondo del fósforo con tres bromos. Bromo, ¿cierto? Y qué sé yo, bromo y bromo, ¿ya? Fíjense que en ambos casos este azufre o este átomo central es bastante electrofílico, fíjense, tiene acá un cloro, otro cloro, un azufre, o sea, un oxígeno, por lo tanto los vectores aquí están llevándose todos los electrones y por lo tanto este es un centro bastante electrofílico. Lo mismo en el caso del tribromuro de fósforo, se fijan, el fósforo está rodeado de tres bromos, por lo tanto son átomos que están con un carácter electrofílico importante. ¿Cuál es la gracia? Que los hace susceptibles al ataque del par de electrones del oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se fijan? El oxígeno ataca a ese azufre, ¿ya? Y generamos un intermediario, ¿ya? Que a través de una reacción SN2 en ambos casos, ¿ya? En ambos casos, generamos la sustitución. El detalle lo vamos a ver acá. Fíjense.
Para el caso del cloruro de tionilo, el oxígeno ataca al azufre, ¿ya? ¿Se fijan? Se forma este intermediario tetraédrico. Lo mismo que en el caso que vimos recién, cuando se vuelve a formar el doble enlace, aquí oxígeno-azufre, se elimina este cloro, ¿ya? Y este mismo cloro que salió acá es el que ataca vía una reacción SN2, ¿ya? Y se sustituye y se forma este compuesto de acá. ¿Ya? En el fondo se forma el haluro, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el cloruro de tionilo en el fondo? Transforma este grupo OH, que es un muy mal grupo saliente, en un muy buen grupo saliente. ¿Se fijan? Al tener esta estructura, fíjense, bueno, este es un grupo atractor de electrones y este también, eso debilita este enlace y por lo tanto es fácil de romperlo. Fijan lo mismo acá, se debilita este enlace, ¿ya? Al tener este grupo atractor de electrones. Por lo tanto, la reacción puede ocurrir más fácilmente. Recuerden que este enlace aquí es, o sea, este es un grupo muy mal grupo saliente, por lo tanto, no cuesta mucho, digamos, que se pueda salir fácilmente. Entonces, por eso necesitamos tener esta ayuda extra para poder generar la sustitución. Y la reacción ocurre vía una reacción SN2. Por lo tanto, fíjense qué ocurre, que nosotros vamos a tener la inversión de la configuración de este carbono, en el caso que sea un carbono quiral, ¿ya? Bueno, lo mismo ocurre para el PBr3, ¿cierto? Fíjense, el ataque del oxígeno al fósforo, se rompe este enlace fósforo-bromo, ¿ya? Y viene este mismo bromuro, es el que ataca al carbono y se va todo esto de acá. ¿Fijan? Se va con todo esto. Ok, entonces ahí generamos las sustituciones, ¿ya? En el caso de alcoholes primarios o secundarios. Recuerden que esos alcoholes generan carbocationes más inestables, sobre todo los primarios, ¿ya? Los alcoholes primarios, ¿ya? Para los alcoholes terciarios, este mecanismo anda bastante bien. Bueno, otra manera de cómo yo puedo tener o convertir al alcohol en un buen grupo saliente es a través del uso de tosilatos. De hecho, nosotros esto lo vimos cuando analizamos las reacciones de sustitución SN2, recuerden, ahí había una listita de cuáles eran buenos grupos salientes y dentro de eso estaban los tosilatos. Y aquí lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? El grupo, el paratoluensulfonil, cloruro de paratoluensulfonilo, y este de aquí, fíjense, aquí tengo un benceno, ¿cierto? Tiene el grupo metilo, y aquí tengo en el fondo este grupo sulfonilo, ¿ya? El azufre con dos carbonilos acá, o sea, con dos oxígenos, perdón, ¿ya? Y un cloruro. Entonces, nuevamente, en el fondo, ¿qué ocurre? ¿Cómo se transforma esto? ¿Cómo yo transformo este oxígeno en ese grupo de acá? Bueno, nuevamente el oxígeno ataca al azufre, igual que en el caso del que vimos recién, ¿cierto? Este de aquí, cloruro de tionilo, lo mismo ocurre, ¿se fijan? Acá se va el cloro, cuando se restituye el doble enlace oxígeno-azufre, se va el cloruro, ¿cierto? Generamos este intermediario, que en el fondo es un oxígeno que está acidificado, ¿ya? Este cloruro, o bueno, en general se puede utilizar cloruro, o este mismo cloruro, o piridina, porque esta reacción generalmente se hace en piridina, justamente para neutralizar este hidrógeno acídico, y generamos el tosilato de alquilo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Este tosilato de alquilo yo lo puedo sustituir por otras cosas también. En el fondo, transformé este mal grupo saliente en el OH en este buen grupo saliente que es este de acá, ¿ya? Esa es otra manera de hacerlo, ¿ya? ¿Se fijan? Al transformar este alcohol en este tosilato, me permite hacer reacciones de sustitución. ¿Por qué? Porque ahora el OH, que era un mal grupo saliente, ya no sale como H, sino que sale como este tosilato, como todo este grupo de acá. Entonces, con un nucleófilo yo puedo atacar ese carbono y sale todo esto. ¿Se fijan? Y puedo generar una reacción de sustitución. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuál es la gracia de estos tosilatos?
La gracia de estos tosilatos tiene que ver con que yo puedo controlar, ¿ya?, un poco la estereoquímica. En ambos casos, esta reacción va vía SN2. ¿Ya? Aquí SN2, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un cambio de inversión, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes. Imaginemos que ustedes quieren tener este producto, ¿ya? El 1-metil-eptil-éter, este éter, ¿ok? Y ustedes van a utilizar, ¿cierto?, este nucleófilo que va a ser este alcoxio, ¿ya? Y ustedes parten de un compuesto quiral, ¿ya?, que es el R2-octanol, ¿ok? Y ustedes quieren obtener, pueden tener dos posibilidades, o quieren obtener un compuesto con el mismo configuración del producto de partida, o quieren tener una configuración invertida, ¿ya? Cuando ustedes hacen las reacciones que vimos recién con el cloruro de tionilo o el bromuro de fósforo, ¿ya? Fíjense ustedes que si se van por este camino, ustedes van a tener la misma configuración del producto respecto del reactivo de partida. ¿Ok? Fíjense, R, R. Pero cuando se van por el tosilato, fíjense, ustedes generan un cambio en el grupo. ¿Se fijan? En la configuración de este carbono. R, S. ¿Y por qué? Es muy simple. Fíjense. Cuando nosotros analizamos las reacciones de acá, fíjense, cuando yo utilizo bromuro de fósforo o cloruro de tionilo, esa reacción es vía SN2 y por lo tanto genera un cambio en la configuración de ese carbono quiral, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy rompiendo el enlace carbono-oxígeno en ese paso, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí yo tengo el R, genero la reacción que es SN2, ¿ya? Genero la inversión SS y por lo tanto, cuando yo quiero formar este otro compuesto, que también va a ser una reacción SN2, este S se va a invertir y va a quedar en R. ¿Se fijan? Ya. En el caso del tosilato, fíjense, cuando yo utilizo tosilatos, aquí en el tosilato, yo no he roto ningún enlace carbono-oxígeno. Solamente lo que hice, reemplacé el hidrógeno por todo este grupo tosilato. Este hidrógeno lo reemplacé por el grupo tosilato, nada más, para hacer un buen grupo saliente, nada más. Pero este enlace de aquí no se ha roto. En el caso anterior, fíjense, cuando yo hago reaccionar el alcohol ya sea con el cloruro de tionilo o el bromuro de fósforo, se rompe este enlace carbono-oxígeno. En la reacción se rompe este enlace carbono-oxígeno y por lo tanto acá hace un cambio en la configuración. ¿Okay? Como en el caso del tosilato, fíjense, no se rompe el enlace carbono-oxígeno, sino que en el fondo estoy reemplazando el hidrógeno nada más, la configuración de este carbono quiral se mantiene, es decir, un R, tenemos un R. Por lo tanto, cuando yo hago las reacciones N2, ahí sí genero el cambio. Y por eso en el fondo ahí puedo obtener el producto con una configuración diferente a la del producto de partida. En cambio aquí ocurren dos reacciones N2. Aquí solamente una. ¿Fijan? Esa es la diferencia. Entonces el uso de los tosilatos me permite generar un grupo OH que es un buen grupo saliente, es decir, transformar este OH en un buen grupo saliente, pero sin afectar el carbono quiral, en el caso de que este alcohol sea quiral. ¿Fijan? No sé si se entiende la idea. En cambio, sí, aquí afectamos dos veces este carbono quiral. Primero aquí generamos una inversión y después nuevamente generamos otra inversión. Aquí no. ¿Por qué? Porque lo único que afectamos en esta primera etapa es el reemplazo de este hidrógeno por el tosilo, ¿cierto? Por el tosilato. Y después viene, ¿cierto? La reacción sobre el carbono quiral.
Por eso en el fondo hay solamente una inversión. Aquí hay dos inversiones. Primera inversión, segunda inversión. ¿Fija? Bueno, ahí está la explicación, digamos, de lo que acabo de mencionarles. ¿Ya? En el fondo, cuando yo uso cualquiera de estos reactivos que vimos al principio, el cloruro de tionilo o el bromuro de fósforo, siempre se está rompiendo el enlace carbono-oxígeno. En cambio, en el tosilo, lo primero que hacemos es solamente reemplazar el hidrógeno y después viene la reacción de sustitución. ¿Ok? Bien. Déjenme ver una cosita porque la profesora... eh, ya. Estoy viendo con la profesora que se va a unir ahora. Segundo, ya. Vamos a parar un ratito, ¿ya? Vamos a parar un ratito, chicos. Voy a cortar la grabación porque la profesora se va a unir para poder ver el tema del apoyo del CAP, ¿ya? Y de ahí seguimos.